Vale, bueno, voy a hacer un comentario inicial, ¿no? Que también, bueno, la verdad es que estoy con el ánimo un poco bajo últimamente, ¿no? Y no sé si ya dice Bifo, ¿no? Nuestro amigo que está saludable en estos tiempos, es casi más una patología que lo normal es esta. Y supongo que también tiene que ver con la edad, bueno, y como que este ciclo que muchas cosas, bueno, han sido interesantes como vivirlas, pero quizá no han llegado a muchas cosas que esperábamos, ¿no? Bueno, a partir de eso, pues sí, más o menos, sí, yo no, de joven no era muy activista, era más bien, primero era estudiante y luego era artista, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, éramos unos artistas, así que sobre todo cuando luego me fui a Estados Unidos, a Los Ángeles, ¿Cuándo? ¿Cuándo? en 87 por ahí, ¿no? Que era un momento muy interesante de la ciudad. Quizás también fue un periodo de Los Ángeles, es una ciudad que quizá anticipó muchas de los procesos así del neoliberalismo, ¿no? Porque, bueno, pues una California muy dinámica y por otra parte, como no había sido una ciudad tan importante como Nueva York o Chicago o algo así, pues ahí parecía que estaba más abierta a la experimentación, ¿no? Y cuando yo lo viví allí era una especie de super diversión, experimentación, ¿no? Pero luego retrospectivamente ahí leyendo en Mike Davis o en Soya y tal, ¿no? Sí que bueno, sobre todo Mike Davis, que sale su libro en el 92, ¿no? Justo después, o en el 90 el de City of Quartz. eh, bueno, te dabas cuenta un poco de ese proceso y nosotros éramos artistas gentrificadores entonces en el downtown bueno, como ocurre ahora, ¿no? Sin ser consciente y sin poder evitarlo de alguna manera, ¿no? Y una ciudad con, bueno, según Mike Davis, ¿no? Que la violencia de clase es como lo que ha marcado o su aspecto más sobresaliente, ¿no? Bueno, una lectura curiosa porque parecía una ciudad como muy feliz y muy sin conflicto y tal comparado con otras, ¿no? Y después de eso un poco, pues, bueno, pues hacíamos fanzine, hacíamos experimentación de conciencia que le llaman, ¿no? Y luego ahí, pues, bueno, a los pocos tiempos volví a España, no sé, y empecé a dar clases y la verdad que ahí coincidí, no sé si, pues, con Antonio Saseta, este amigo, ¿no? Que es un profesor que venía así como de los años, bueno, pues su juventud era los años 60, el principio de los 70, que fue una época tanto en el Estado español como en Sevilla muy, por un lado experimentación, bueno, existencial, artística, pero también política, ¿no? Y bueno, pues ahí empezamos a hacer, o yo con él, o sea, y coincidió esto ya pues mediados de los 90, una cosa así, finales, eh, pues surge esta escena de, no sé cómo se llamaría, bueno, el inicio del entonces se llamaba antiglobalización, ahora se llama altermundismo, ¿no? Pero los previos, ¿no? Entonces se supone que por lo menos uno de los previos era el, lo que luego Naomi Klein recogió en No Logo, ¿no? Toda esta lucha contra las marcas entre el activismo y el arte, la comunicación, que luego serían tactical media, ¿no? Lo llamaron la gente de NetTime, ¿no? Como Gert Loving y Florian Schneider y no me acuerdo ahora cómo se llaman los otros, que eran bueno, que son unos muy interesantes, ahora acaban de ir online en Twitter, por lo menos lo he descubierto con 180 seguidores, sí, porque como que... Y entonces en Sevilla y en España pues estaba la figura de Santi Cirujeda, ¿no? Que no era, bueno, él es un poco, o por lo menos tiene esta actitud aparentemente antiintelectual, pero que era muy próxima a esta, ¿no? Y también aparecieron por aquí unos que se llamaban entonces la Fiambrera Obrera, que ahora ya no sé cómo se llaman, pero bueno, ahora es Santi Barber y Curro Aix son los que quedan en Sevilla, que eran, bueno, que se instalaron aquí, ¿no?
y entonces era todo este tema de intervenciones en el espacio público, usando comunicación. Bueno, a la vez en esa época sí, también había varios casas ocupas. Quizás aquí esa transición a la segunda generación que se llama no fue antes, por ejemplo, en nuestro entorno en Málaga o en Madrid, ¿no? Pero bueno, eran gente con la que andábamos por allí, también bastante feminismo y eso. Y bueno, entonces en torno a la Fiambrera y Santi y tal, yo creo que se generó ahí también una cosa que se llamó la plataforma de Alameda Viva. Eso ya es como sí, mediados final de los 90, ¿no? Que ahí estaban muchos de los activistas que siguen estando por aquí, bueno, por lo menos los que tienen 40, 50 años, están ahí, bueno, pues entre otros Santi Barber y David Gómez y la gente grande las ocupa, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Bea, José, en fin, un montón que no, Lucía, un montón que otros que se han ido a Madrid, ¿no? Carolina Junco, gente así teórica importante, ¿no? En fin, no me acuerdo, Rocío, en fin, que hay un montón, Cabralita, uno menos que Agustín, en fin, Rubén, que no está aquí, es uno de los activistas más importantes, bueno, Rubén Iván, más bien, Iván. Muchísima gente, ¿no? Entonces había un movimiento ahí como más ocupa, más duro y un movimiento más entre el arte y experimental. Luego esta gente estaban conectados, entonces creo que el 97 fue el Reclaim the Streets en Londres, ¿no? Me parece que fue el 97, que había Javi, que no me acuerdo cómo se llama de apellido, era un activista de Madrid, de Barcelona, tal y cual, y estaba muy en contacto con esta gente, ¿no? Y entonces el Reclaim the Street, pues para mucha gente es también como el movimiento que precede o el acontecimiento que precede a Seattle, ¿no? También no me acuerdo ahora bien cuándo, pero hicieron una jornada de ocupar, pues, ¿cómo se llama? Stock, bueno, el barrio de la City, y era como ocupar la calle entre la ecología, bueno, un anticapitalismo así duro y con un elemento así de empezaban a ser hackers, esto ya lo sabían, software libre y tal y cual, y luego, bueno, más cosas que se me olvidan, pero seguro eran esas cosas. Bueno, y luego las agencias en este momento, que eso no me acuerdo exactamente qué año fue, pero quizás las agencias ya eran en 2000, porque había Indie Media. De Seattle fue en 99, ¿no? Entonces yo estaba, otra vez me fui a Los Ángeles y estaba allí. Y ya también hay los zapatistas, ¿no? Entonces también están los zapatistas, sí. Yo en esa época era más bien zapatista luego. Por lo menos de estudiar, hicimos, con Pepa que estuvimos ayer, hicimos un par de vídeos zapatistas así muy chulos, y performance y no sé qué. La idea esta de un mundo en el que quepan muchos mundos, claro, en todo este momento para nosotros era como descubrir una alternativa a la izquierda clásica, más, que sé, trotskista, o al anarquismo más duro, ¿no? Y era un poco, en parte era anarquista, pero a la vez era más, sí, lo que fue un poco el movimiento antiglobalización, más por la diversidad, incorporándolo a la micropolítica, no, digamos, situándose, porque antes de esto era aquí al principio era TAS, Hacking Bay, ¿no? El Temporary Autonomous Zone, ¿no? Que era más un poco la hipótesis de los centros sociales más de primera generación, ¿no? Y claro, pues eso era que podías construir, si es un texto de culto también, ¿no? La oportunidad en un mundo que ya era mega capitalista, bueno, y que no había un afuera, así, bueno, la típica historia, construir espacios de autonomía, de libertad, de emancipación, pero que eran temporales, de una enorme intensidad, muy relacionados, yo creo, con la teoría de la fiesta y tal, ¿no? Y que luego desaparecían, ¿no? Y se configuraban en otro sitio, quizás con otra gente, ¿no? Pero de los TAS, esto pues ya un poco, yo creo que se empezó a mezclarse más con el mundo porque esto era una cierta renuncia, ¿no? A cambiar, a transformar el mundo, ¿no? Y de la época de Thatcher y tal, ¿no? Del There is no alternative, ¿no? Pues ahora este nuevo movimiento sí que quería conquistar la ciudad, la calle y cambiar el mundo, ¿no? Ya
pequeños núcleos, ¿no? Entonces el Javi este de Reclaim era muy importante y en ese momento, bueno, yo me fui a Estados Unidos, no me acuerdo ya por otras razones, iba mucho a México, tal y cual, pero entonces ocurre de pronto, bueno, para mí sorpresivamente lo de Seattle, claro, para mucha gente no fue tan sorpresivo, pero yo estaba en internet, no sabía si irme para arriba, porque tampoco sabía qué estaba pasando, era invierno, era diciembre, ¿no? Que en Seattle es el norte, ¿no? Y sin... bueno, entonces hubo ese acontecimiento tal. Luego, por mi parte, toda la gente de Seattle vinieron a Los Ángeles porque era la convención del Partido Demócrata, entonces hay una tradición en Estados Unidos de protestar en las convenciones del Partido Demócrata, pues al menos desde la guerra de Vietnam, ¿no? Y que la del, no me acuerdo ahora qué año, el 68, el 69 en Chicago fue muy famosa, ¿no? Y había los Chicago Seven, ¿no? Y que dijeron que iban a poner LSD en el, en el abastecimiento de agua, tal, no, y bueno, fue una cosa muy importante y en parte se supone que contribuyó a parar la guerra de Vietnam, pero luego había muy poca gente, no había 50.000 personas, bueno, poca gente con la escala nuestra, ¿no? Que ahora que hay manifestaciones de 1 millón de personas, pues allí era 50.000 personas, una cosa así, ¿no? Y eran medio Black Panthers, medio Abby Hoffman, ya no, antes me sabía quién eran los Chicago Seven, muy bien, ahora no me lo sé, pero también, digamos, hay ese descubrimiento, curiosamente, ¿no? Abby Hoffman es como un proto-hacker, ¿no? Porque eran los freakers, que eran los que hackeaban las cabinas de teléfono, ¿no? Que era un poco el equivalente así de tecnológico de su época, ¿no? Y por otra parte también eran muy mediáticos, hacían comunicación así como absurdista, luego en el teatro, en tal. Bueno, entonces se monta en Los Ángeles, eso ya es más biográfico mío, y ahí, entonces personalmente pues yo viví ahí en primera persona esa idea de, claro, me estoy mezclando un poco, pero de la confluencia de gente muy diferente, ¿no? Porque eso era lo que llamó la atención en Seattle, ¿no? Que estaban las tortugas, le llamaban, que eran los ecologistas disfrazados de tortuga, con los Teamsters, que son los sindicalistas duros, con gay, lesbian, con pueblos indígenas, con no sé qué, que ahora ya no hemos acostumbrado, pero entonces no era tan normal, ¿no? Que hubiera una revolución tan multitudinaria, tan, digamos, que yo creo que multitud no existía todavía porque en 2000, multitud sale ahí, ¿no? Justo, ¿no? Sí, eso es lo interesante de Negri y Hart, ¿no? Que estaban interpretando en live lo que iba ocurriendo, supongo que con otros muchos pensadores, pero bueno, con Naomi Klein también, ¿no? Pero ellos fueron, o por lo menos mucha gente le pareció que estaban interpretando cosas sugerentes, ¿no? Y esta alimentación en tiempo real entre la teoría y la praxis, ¿no? Iba retroalimentándose, ¿no? Entonces, bueno, ya me iba con Abby Hoffman, pero curiosamente en Los Ángeles el movimiento allí en Estados Unidos son muy organizados los movimientos sociales. Y también había una de las principales coordinadoras que se llamaba Lisa Fician, había trabajado con Abby Hoffman como de asistente, ¿no? Entonces había como esa unión, por otra parte, entre los 90 y los 60, los 70, ¿no? Y luego había muchas mujeres, gente negra, muchos cristianos, allí el perfil es distinto. Hay también muchos anarquistas y luego mucha gente de la inmigración, que trabaja con los migrantes, ¿no? Y bueno, total, que entonces empieza el ciclo este de, claro, Los Ángeles fue un poco menor porque además fue contra Al Gore, que era Contra Al Gore. porque era como, bueno, el candidato demócrata era Al Gore, ¿no? Entonces, bueno, esa tradición es protestar para que el Partido Demócrata asuma, digamos, en su agenda las demandas de los movimientos sociales más de base, ¿no? Allí estaba también el Rage Against the Machine, era la banda esta también muy innovadora, ¿no? Y el concierto de Rage, me parece que fue en el concierto. Sí, pero bueno, luego salió otro grupo que era allí como en Los Ángeles en 92, hubo unos riots muy importantes, ¿no? O sea, de los más importantes de Estados Unidos, de la historia, ¿no? Se supone desde el siglo XIX. Y entonces unos grupos que habían salido de los riots, unos centros sociales, cuando estaba allí,
la gente, bueno, que luchábamos por el espacio y tal, con la policía, con los juzgados y tal. Del cielo una voz, tienen 3 minutos para salir. La policía, en fin, que allí estaba, bueno, esto ya son anécdotas, pero entonces, pero es como el segundo o tercero del ciclo este de contracumbre, ¿no? Que le llamaron el ciclo de las contracumbres, así por lo menos. Que fue en 2002. Desde el 99 de Seattle hasta, en realidad hasta 2000, bueno, una gente dice hasta 2001, que fue cuando murió Carlo Giuliani en Génova, ¿no? Y bueno, pues luego siguió un poco más, pero ya al nivel de conflicto y la novedad de eso era un poco que a esas contracumbres pues venían, eran o el encuentro de la OMC, el World Trade Organization, o el World Bank, o el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y también en la Unión Europea fueron los encuentros de los jefes de Estado y tal, ¿no? Y por otra parte eso en paralelo estaba con los foros sociales mundiales, ¿no? Que eran en Brasil, en Porto Alegre, ¿no? Yo creo que también es 99, 2000, Porque ¿no? aquí fue en 2002 esta cumbre que... La de Sevilla, sí. De Sevilla. Sí, que era ya un poco, que ya se estaba acabando, ¿no? Ah, Claro, los activistas así más vanguardistas decían, ya se ha acabado ¿sabes? Y los de Madrid que siempre van por delante, quieren ir por delante. Pero bueno, allí estuvieron, eso fue también muy interesante, ¿no? Y yo no fui a muchas contracumbres. Pablo, mi socio, Pablo de Soto, sí que yo creo que fue a unas cuantas más. Yo fui a la de Los Ángeles, luego organizamos aquí la de Sevilla. Bueno, había una red muy grande. Y fuimos a una en Génova que era contra la propiedad intelectual, ¿no? Génova, no, en Geneva, en Ginebra, en Suiza, ¿no? Pero eso no me acuerdo que fue, sería un poco más tarde, ¿no? En 2003 o 2004. Y en este fórum social que hicieron aquí en 2002, hicieron mapas, hay un mapa de Sevilla Global, por ejemplo. Vale, pues entonces eso, del 99 al... El 2001 hubo, ahora ya no me acuerdo, pero hubo 5, 6, 7 cumbres de estas como muy tremendas, ¿no? Y hubo una en Génova, que además era Berlusconi, ¿no? Porque al principio, claro, también los gobiernos no conocían esa... que se sorprendieron, ¿no? Sobre todo en Seattle, ¿no? Y poco a poco fueron construyendo un mecanismo ahí de controlarlo y también supongo, de contraespionaje, ¿no? Y esa era la época que todo el mundo estaba muy obsesionado también con los infiltrados, ¿no? Y que luego eran, ¿no? O sea, que se conocieron, ¿no? Y generaron toda esta tecnología de controlar, bueno, o la afinaron, a lo mejor inspirándose en Israel, de la zona roja en la que no podía entrar nadie, la ciudad prohibida, no sé qué, ¿no? Y a su vez los movimientos sociales también desarrollaron bastante tecnología, ¿no? Por ejemplo, en Génova, que fue pero había el bloque rosa, el Black Bloc, el bloque, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, ¿no? Y cada uno tenía su estrategia diferente muchas veces, pero hasta aquella época fueron, bueno, siguen siendo, ¿no? Capaces de formar parte de un mismo movimiento, aunque tuvieran tácticas y estrategias en principio diferentes, ¿no? Claro, también en Seattle fue un momento, bueno, justo con los zapatistas, o continuando con los zapatistas, ¿no? En que aparece Indymedia, ¿no? Como una herramienta de coordinación. Claro, al principio era una herramienta de información, ¿no? Porque la teoría era, en aquella época se hablaba más de contrainformación. Como que los medios corporativos oficiales y tal no salía nada de los movimientos, y mucho menos de los movimientos radicales, ¿no? Entonces había que generar tu propia información y tal, ¿no? Pero lo sorprendente de Indymedia, bueno, lo que sorprendió, lo que dicen los críticos y tal, era que no solamente fue que tenía la novedad de que cualquiera podía publicar, era Open Publishing, ¿no? Y podía publicar ahora nos parece normal, pero vamos, en texto, en audio, en vídeo, y imágenes, subir, ¿no? Podía en principio, claro, los móviles entonces salieron allí unos móviles nuevos que fueron una de las cosas que hablaban, que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Next. Bueno, había unos móviles que tenían los activistas y se coordinaron con los móviles, que fue una de las grandes novedades de Seattle.
la gente, claro, con el móvil que entonces también era bastante nuevo, pues decían que vienen por aquí, aquí pasa esto, ¿no? Entonces se movían en tiempo real los grupos por la calle, que antes no, eso no era tan normal, vamos, no era normal. Supongo que a lo mejor habría grupos, en la tradición de conflicto en la calle es muy larguísima, ¿no? Pero que eso fue en aquel momento una novedad. Y luego Indie Media también lo que hacía era, bueno, que había contrainformación real time, también tenía comentarios, que era otra novedad, ¿no? Que no era unidireccional, sino que tú ponías una cosa y alguien o lo rebatía, o lo complementaba, o lo iba enriqueciendo. Y entonces se convirtió además en una herramienta de coordinación y de organización, ¿no? Porque a través de eso pues aparecía gente nueva, se sabía que lo que se anunciaban los programas, dónde iba a pasar esto, lo otro, ¿no? Y entonces hubo esta novedad, ¿no? De una plataforma, bueno, aparte que era software libre y demás, ¿no? Que se convirtió en una herramienta. Claro, nosotros en aquella época empezábamos a especular con la idea de que los medios, los ciber, ¿no? Era el ciberespacio, como se decía entonces, era un lugar habitable, ¿no? En el que ocurrían cosas y, bueno, y sobre todo que más bien nuestra hipótesis más particular de arquitectura era que no era un espacio diferente, que era lo que se decía entonces, sino que había una especie de hibridación o de solapamiento, ¿no? Y vivíamos en esa, o con una dimensión ampliada o en este doble o enriquecido tal que nos permitía hacer otras cosas y otros devenires, ¿no? Claro, en aquella época era, eso se le llamaban lo virtual, ¿no? El mundo virtual. Entonces el mundo virtual se entendía la idea esta de simulación, de Baudrillard y tal, ¿no? Como que se suponía que era un engaño y una especie de delusion, no sé cómo se dirá en español, ¿no? Y bueno, pues habría más gente, pero nosotros sí que lo veíamos como un espacio que era habitable, ¿no? Y que había que habitarlo, ¿no? Esa la verdad es que era al principio un poco lo que no... nuestra hipótesis más potente y la que no entendía muy bien la gente. Ahora yo creo que sí... bueno, ya es que ya ni siquiera... bueno, como tenemos los móviles todo encima, ya es como, bueno, una extensión más de nuestra vida que no se plantea como algo problemático casi, ¿no? Pero hablaste de arquitectura, ¿cuándo empezaron la arquitectura? Y entonces, pues nosotros empezamos sobre 99-2000 con esta gente primero nos llamábamos We Were Buildings, algo así, y había mucha gente, y luego ya pues 99, 96, por ahí, creo que hicimos unas acciones ahí en la calle con proyecciones y tal y cual. Y We Were como... llevamos puesto, bueno, esa idea de que era un edificio y territorio y no sé qué, la verdad es que no sé, eso lo inventó uno que se llama Javi Milar, era otro colega. Y la cooperativa nuestra se llama así, todavía. Y lo de arquitectura fue... Yo estaba escribiendo en Los Ángeles por una revista y hubo un encuentro de la gente de Tactical Media en el MoCA, en el museo de allí. Y la palabra que ellos usaban era activistas, ¿no? Que luego se ha puesto de moda aquí 10 años después, pero entonces, no sé, pues yo escribí que pues, si había activistas porque no había arquitectura, y Pablo dijo, ese es un nombre muy bueno para nuestro grupo colectivo, ¿no? Y eso sería en 2001, 2000 yo creo, ¿no? Y esta es una chavala también una de las pioneras de la que organizaba aquello que se llama Natalie Bookchin, que además es sobrina de Mary Bookchin, el famoso anarquista y comunalista, sí. Y ella es profesora de CalArts allí. Y bueno, entonces trajo a todos a la gente más importante de Tactical Media, a Loving, a Curro y a Santi y a Jordi, otros fueron allí, tocaron flamenco en el MoCA, pero con una máquina, no me acuerdo ya no cómo era. Y luego a otros que eran más artistas, no sé, así, que han sido luego relevantes aquí, Florian Schneider y Olia Lialina, que era más artista, y Florian era un activista así muy importante en todo este ciclo.
vino, bueno, el segundo Fada ya lo organizamos con él, ¿no? Y entonces también ahí yo me puse en contacto con eso, ¿no? Sí. Y bueno, entonces Seattle, y la otra cosa era que, bueno, lo que dice todo el mundo, ¿no? Pero que bueno, los zapatistas en el 94, ¿no? Que fue el levantamiento, ¿no? Del 94, el fin de año del 94 al 95, y entonces, bueno, pues había email, no sé email desde qué año había, pero desde no se usaba tanto, ¿no? Y estoy intentando acordarme cuando tenía yo email, pero y entonces, bueno, yo no estaba atento a lo que estaba pasando, pero ya en el 97 o así, entonces pues era unos pueblos un poco remotos, ¿no?, del mundo, ¿no?, que normalmente lo habrían crushed, ¿no? Y hubo allí un movimiento de solidaridad internacional, no sé, nunca está muy claro dónde, pero parece que también era muy importante Austin, ¿no?, en Texas, ¿no? Y empezaron a apoyarlos por correo electrónico, ¿no? Pero con la extraordinaria sorpresa, ¿no?, de que el subcomandante Marcos y algunos otros zapatistas así que tenían responsabilidades, pues empezaron a construir unos discursos literarios, políticos extraordinarios, ¿no? Que entonces se vio como que aparte de mandarte un mensaje, oye, se podía construir subjetividad, organización, otra manera de ver el mundo, ¿no? Y realmente los zapatistas, no sé si, bueno, a lo mejor vosotros que sois un poco más jóvenes, pero de pronto eran los primeros que yo sigo teniendo un lema zapatista en mi Twitter, ¿no? De un mundo en el que quepan muchos mundos. Esa idea que era muy de lo de la multitud, ¿no? Esa idea de, bueno, mucha gente diferente que pueden construir un común, y muy frente a la tradición así, o bueno, más, algunos de los grandes fracasos de la izquierda, ¿no? Como que los medios y el fin tenían que ser los mismos, ¿no? Y bueno, todos estos lemas que sí, lemas y prácticas, ¿no? Porque son lemas que se sostienen sobre su acción, ¿no? También yo fui 2 o 3 veces a Chiapas, así entre, no me acuerdo ya, no, 2001, 99, 2001, así fui 3 veces, ¿no? Y bueno, había también una gente que tenía mucha... Era una referencia bastante importante, yo creo que en todos los... ¿Y qué hacían en Chiapas? ¿Encuentros? ¿Qué pasaba? La primera vez fui ahí a ver si veía algo, sin ningún contacto, ¿no? Y entonces me fui allí en unas combis, se llaman allí como los camioncitos pequeños, ¿no? A 2 o 3 pueblos, y allí hablé con la gente, tal, no sé qué. Y luego yo creo que la segunda vez ya, entonces me había conectado en Los Ángeles con un colectivo zapatista de allí, y entonces hicimos un viaje con gente de Los Ángeles y con un grupo muy interesante de México, que eran músicos y artistas y tal. Bueno, ya allí una semana a trabajar, y luego fui otra vez a la marcha zapatista, que era así, que recorrimos un montón de 15 días dando la vuelta a México, ¿no? Y acabar en la capital, ¿no? Y sí, en Los Ángeles también, bueno, había ocurrido que los zapatistas lo habían controlado los troscos, y se habían peleado y tal, ¿no? Y entonces se suponía que nosotros éramos, no sé, no me acuerdo cómo nos llamamos, pero que íbamos a reconstruir las redes zapatistas en Los Ángeles. Eso ya era en 2002 por ahí, no, en 2001 por ahí. Entonces había un grupo de zapatistas mexicanos, y bueno, era muy sincretista porque hacíamos capoeira, ¿no? Parte de nuestra disciplina era hacer capoeira. Todos eran mucho más jóvenes que yo, entonces y estábamos, una época estaba yo con una beca ahí del Ministerio Austríaco, y mi apartamento era donde hacíamos la roda y eso. Bueno, y luego hacíamos... Claro, luego teníamos el edificio, también hicimos roda en el edificio, en aquella época de las contracumbres, una de las cosas que hacía era que alquilábamos un edificio que no me acuerdo, se llama el Convergence Center, el centro de convergencia, y entonces, bueno, tenía ese efecto de que todo el mundo no solamente era una manifestación, sino que había un lugar en el que te encontrabas, y estaba el media. Bueno, en Los Ángeles había un media center distinto, un centro de medios, ¿no?
Y también lo del centro de medios luego para nosotros fue muy importante, entonces en todas las contracumbres pues la gente que hacía internet tal y cual, pues alquilaba un sitio, cogía un centro social o lo que fuera, ¿no? Y confluían ahí, ¿no? Porque los móviles no eran tan potentes como ahora, ¿no? Entonces había texting, SMS, pero no había ni no había... La verdad que pasa el tiempo rápido, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora he visto ahí, sí, ya, cuando nosotros montamos el centro de medios Tá gravando áudio, pode ir falando também. del Pumarejo, de 2002 fue cuando apareció Cecay, que era estudiante de Cádiz, ¿no? Había estudiado periodismo en Cádiz y entonces se vino a Sevilla y bueno, menos mal que estaba deprimido porque yo hablo demasiado, ¿no? Pero Tá falando de la juventud, de animação. pues Misael, que está arriba, él era ingeniero cerámico Cerâmico? y se dedicaba a montar fábricas de cerámica en China. Estudió en Holanda por ahí, ¿no? Y de pronto se cansó, bueno, no sé si de pronto o poco a poco se cansó y luego se hizo un máster de sonido también creo que en Holanda y no sé qué. Y ahora es como, bueno, hippie que hace... Y es el socio principal de Sergio en los proyectos estos que hacen de streaming y tecnológico. Como é a ponte entre este momento e a hora, entre este momento e 15M que foi passando, né? Sí. Pero Ahora- vamos llegar Ah, ahí. vale. Ahora tenemos que ver, sí, es que hay un... para mí, ¿no? Por lo menos una... Porque vamos, nuestro objetivo es llegar en 15M después hasta ahora, ¿sabes? Entonces, claro, vamos imaginando que, porque estamos intentando hacer este caldo multitudinario que hasta aquí, ¿no? Vale. Bueno, quizá un momento importante, entonces me quedé en Reclaim y eso eran las agencias en Barcelona, ¿no? Que esto era... no me sé bien el origen, no sé si... bueno, entonces era... Aquí en 2002, 2003. Por aquí, era desde luego antes del 2002, yo creo que entre el 99 y 2002. Entonces, esto, un grupo de artistas activistas consiguieron que el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, generara un programa bastante importante experimentando entre arte y política, ¿no? Que claro, entonces, hasta entonces arte y política no... El artista político, bueno, yo creo que desde la bolchevique estaba como muy menos, bueno, Hans Haacke y no sé qué, pero eran más... Pero, entonces, bueno, pues tipo Naomi Klein y todo esto, y consiguieron que le dieran bastante. Entonces, Arte del Dinero, montaron Indie Media Barcelona, que fue el primero de España probablemente, y era muy bueno. Y luego hicieron, no sé si esa parte era Yomango, no sé si os suena, era un... Yomango, sí. Yomango, otro, Dinero Gratis. Entonces ahí Dinero Gratis era, bueno, un proyecto así tipo renta básica o anarquista sin encontrar dinero. Y consiguieron que iba a haber una especie de, no me acuerdo ahora mismo, una cumbre de algo en Barcelona y consiguieron que no se celebrara porque generaron un montón de manifestaciones, de comunicación, de tal, y consiguieron que no. Entonces ahí estaba Marcelo Expósito. Que era director de máquina o no? No, él era de la agencia. Da agencia. ¿No? Sí, de Yomango y eso. Y la agencia, ¿no? Oriana, que no sé si la hemos conocido, bueno, Jordi Claramonte, que era de la Fiambrera, lo que pasa es que este es un hombre más, bueno, amigo, pero más, quizás yo creo que es profesor ahora de la universidad,
Y mucha gente, todos los activistas, no sé si estaría Ada, pero no me extrañaría nada. Bueno, quizás Ada es un poco más joven, ¿no? Pero Marina Garcés, por ejemplo, era de Dinero Gratis, ¿no? Esta filósofa joven. eh, bueno, disculpadme amigos que no me acuerdo ahora de los nombres. José Anito era muy importante en José Anito, que luego era Partido X, era de un montón de cosas, Fabla, bueno, también estaba en Wikiplaza con nosotros, ¿no? Y en algún momento esto también, y entonces estos ya eran hackers. A nosotros aquí la primera vez que fuimos, vamos, que hicieron hacker es Sergio, que también estaba por aquí. Y bueno, Pablo como es de ciencia ficción y yo era más bien de movimientos sociales, yo creo, y de acción en la calle, y intervenir en los espacios públicos, más comunicativo, artístico, ¿no? Y más teórico. Y Sergio, entonces ya de pronto esta gente, pues, no sé si en 99, 2000, de pronto sabían hacer streaming, ¿no? Pero entonces, claro, no había ni codec, ni había nada, era como intentaba ir 5 horas para que funcionara, las conexiones eran muy malas, no teníamos no sé si en 97 es cuando empieza la banda ancha en España y es muy mala, ¿no? Era, por aquí estará algún mapa. Entonces, bueno, pero era, bueno, te conectas, ¿no? Oh, pero nada más que no nos interesaba a nosotros, lo que hacía un streaming no iba a nadie, ¿no? Y además en los streaming pues hacíamos, yo qué sé, ¿no? Lo importante era hacerlo, más que como el medio era el mensaje para... Y los activistas así más teóricos no consideraban que era como un fetichismo tecnológico y tal, ¿no? Pero bueno, hicimos ahí streaming con Borderhack, con Frank Illich, el primer acción de Indie Media fue muy curioso porque me parece que era la CNT, que es el sindicato anarquista así bueno, sí, como más radical y más auténtico. Habíamos ocupado la iglesia de la Magdalena. Y entonces, nada, dijimos, venga, pues esta va a ser la primera acción. No eran los basureros, que eran de la CNT de Tomares, de un pueblo de afuera, pero habían ocupado una iglesia en el centro. Y entonces vamos a montar un streaming, no sé si era de audio, yo creo que era radio, ¿no? Y entonces conseguí, yo no sé cómo, cuando nos encontramos que había uno que conocíamos que vivía enfrente por ahí, que tenía internet, el cable con la iglesia, no sé cuánto, una complicación tremenda. Además... y después, bueno, hacemos el streaming, estos hablan allí, los activistas. Se ha conectado uno. Y esto, todo este lío, nosotros nos creíamos que íbamos a llegar al mundo de internet y se ha conectado nada más que uno. Bueno, entonces, esa vanguardia. Sí, como esto, trabajaba con esto también. Claro, en esa época, ¿no? Y bueno, entonces la agencia fue muy importante. Entonces, bueno, la agencia y los que aparecieron en Sevilla, en Fiambrera y tal, eso es más o menos lo mismo. Entonces de pronto era como un activismo completamente distinto. Ahora no me acuerdo muy bien. Luego vino... claro, luego el otro momento importante... Bueno, no, entonces aquí en este periodo hicimos Fadayad y eso, claro. Pues Indie Media lo fundamos aquí en 2003. Fue muy chulo, hicimos una asamblea itinerante por Andalucía, íbamos 3 o 4 que nos movíamos y entonces estuvimos en Jerez, que es Manje, que es un activista muy importante ahora de 15M, para mí es muy importante, sí. De la parte que llevan la parte de comunicación, de hack, de tecnología. Y él tenía ya una plataforma de comunicación en Jerez más local y le era como federarse o sindicarse, y luego fuimos a Málaga, que era lo de la Casa de Iniciativa, entonces que ahora son la Casa Invisible. En 2003. Eso sería en 2003, 2002, sí. Y por aquí pues estábamos los CEMOS, nosotros, y gente, Rafa Tobar, que era un hacker así de Casa Vieja, Ricardo, no me acuerdo como 4 o 5 personas ahí, pero había una asamblea más grande y 4 o 5 los que estaban, bueno, que tuvimos en aquella época. Tenía una parte que era como más la plataforma que tenía, bueno, y luego teníamos gente de Canarias, que era Jonathan, que era otro hacker bastante bueno. Vamos, son unos cracks, claro. Y entonces, como era el contacto y había una red que existía que se llamaba Las Dos Orillas, que ya era una red de movimientos sociales de Marruecos y...
José Luis, quizá la pareja de Mar Villaspesa, la comisaria de esto, que es de vídeo. Elena Malé, no me falta alguna persona que era el verdaderamente... Bueno, Nico y los de Málaga estaban muy en la red de inmigración y de más, ¿no? Y luego nos fuimos a Marruecos unas cuantas veces, montamos talleres para conocer allí a los posibles socios, ¿no? Elena, desde luego, era Elena Maleno, que está por aquí, que sigue siendo una de las activistas así más radicales de la frontera nuestra. Era un poco la persona más importante, ¿no? Y allí hicimos un poco con universidades y con movimientos sociales y esta red que estaba organizada tanto a Lucema como Tánger como Larache, me parece. Bueno, sí, sobre todo. Y entonces con Indimedia, la verdad que teníamos un proyecto así muy político, muy negrista en aquella época. Claro, había un sector que de Indimedia que nos atacaba, nos tildaba de negristas. Bueno, había un sector negrista y había otro sector que éramos más, yo qué sé, más ecologistas, más ocupas, más tradicionales, ¿no? Y éramos, bueno, entonces hablamos de montar que Indimedia iba a ser una cartografía en sí mismo, ¿no? Y los temas que, a ver si me acuerdo bien, que íbamos a cartografiar, pues era la frontera, las migraciones, las transformaciones del trabajo, y la precarización y tal, y el tema del conocimiento, las tecnologías y tal, ¿no? Que era por parte del programa de, yo qué sé, o la reflexión de multitud y tal, porque esta gente pues sí ya estaban con Universidad Nómada incipientemente, que era un poco el grupo así a nivel europeo de reflexión de Negri, y ahí se por la gente de Madrid del Labo, que ahora la gente que ahora son traficantes, la gente, algunos que están en ayuntamiento, los de Málaga y Marcelo, Marcelo Espósito. Estás hablando de Osecai también cuando cortamos, que Osecai había llegado No, de Cádiz. Osecai llegó luego. Después. Ahí estábamos, cuando lo empezamos, bueno, al momento de que lo pusimos en marcha llegó él, ¿no? Entonces empezamos alguna fecha me está bailando, pero Osecai llegó cuando ya estaba montado, pero él era muy tenía experiencia de periodista, que nosotros ninguno éramos periodistas, ¿no? Entonces, bueno, pues era un activista muy dedicado y muy trabajador, ¿no? Y escribe bien, vamos, los periodistas saben mejor escribir que... Bueno, a lo mejor los no periodistas tenemos otra intuición u otra frescura, ¿no? Pero, bueno, pues él aportó eso y luego él se fue. Bueno, Carlos Romero también era muy importante de otra época. Bueno, era uno de los más importantes de Indimedia. Y luego pasó gente que ahora está muy guay, Marta Franco, que ahora está también en el ayuntamiento en Madrid, llegó y estaba muy bien porque al principio no había ninguna mujer Indimedia, entonces estábamos ahí, pero nos criticaban también y estábamos preocupados, ¿sabes? Teníamos la opción de que cada uno hiciera de mujer un día, pero eso no funcionó muy bien. Pavlov, bueno, en fin, como va a salir, yo no me acuerdo de todo, pero la gente así más, y luego de diseño, que sí, bueno, que Indimedia en general tenía una vocación también de crear estética, gráfica, imaginario, ¿no? A través de todo esto, pues estaba Ricardo de Casavieja, Rubén Iván de Casavieja era otro de los importantes de Indimedia, que escribía a saco, ¿no? Luego hizo su doctorado y tal, y ahora está en Argentina, tal. Es uno de los activistas clave de Sevilla, en mi opinión, ¿no? De urbanismo, ¿no? Tiene el libro este de... Sí. Y David Gómez también estaba ellos hicieron hicimos una especie de Indimedia primero que se llamaba Salmorejo, porque era el rollo de los localistas que no querían ser de una red americana y no sé qué, ¿no? Entonces, pero claro, siempre ha habido la tensión, bueno, en esa época había la tensión entre lo que contaban los barriólogos, que eran la gente que decía que la lucha local era lo importante, y los globalistas, no sé qué, que éramos más nosotros, que era como las tecnologías y el escenario de, yo qué sé, Europa y globalización, ¿no? Pero bueno, no era tanto una lucha como
Claro, en este periodo es el libro, esto está muy bien recogido en el libro del Pollo de la Alameda, ¿no? Porque era del 95 al 2005, ¿no? Entonces, y ese era más, bueno, ese es un proceso así muy interesante, ¿no? Y era más local, pero ahí, por ejemplo, escribí yo unas piececitas sobre globalización, ¿no? Porque sí que estábamos abiertos o activismo global y las cumbres y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en 2000... Claro, aquí se ha... Entonces, Pollo de Alameda es entre 95 y Yo creo que 96, 2006 o algo así, ¿no? Claro, que era contra la gentrificación, ¿no? Que en ese sentido, claro, la gente lo percibe como una cosa muy local, pero cuando tú te lees lo que sea, ¿no? Cualquiera, Castells o Brenner, lo que sea, ¿no? El otro, ¿no? El de la ciudad revanchista, ¿no? Pues ves que está pasando aquí, pero que está pasando en todo el mundo, que es como una de las estrategias que están, que caracterizan lo que está ocurriendo, ¿no? Tengo ahí un salto, bueno, entonces 2004, 2005, así era, por un lado se había acabado el ciclo de la gente decía como que el ciclo de la antiglobalización se había acabado porque esa idea de la convergencia y tal, bueno, un evento, ¿no? Pues tenía mucha trascendencia, pero luego no seguía, ¿no? Ese era otro de los debates, si es un proceso o es un evento, ¿no? Y entonces ahí nos enganchamos al Mayday, exactamente. Entonces, pues la hipótesis esta de la precariedad y tal, que entonces no se hablaba de precariedad, era como nadie quería ser precario, parecía una cosa mala, ¿no? Y entonces empezaba, eso por lo menos aquí llega a través de, sí, de Italia y luego la gente de nómada, que no sé si todavía eran nómadas o si ya o todavía no. Y entonces, bueno, pues hay esa hipótesis de que lo que está ocurriendo es la precarización de lo que ahora vemos muy claro, pero entonces no se lo iban o lo íbamos descubriendo, ¿no? Entonces no me acuerdo, 2004 creo que nos fuimos al Mayday a Barcelona con la gente de Málaga y también estaba Amador, Raúl, estos los que ahora Amador se ha ido por un poco por otro lado, pero todo esto eran un poco los del lago, Marta, Malo. Amador Sabater Sí. y Raúl Cedillo. Y Raúl Sánchez Cedillo, sí. Y Marta Malo, que era su pareja, que es otra de las, para mí, de las grandes pensadoras de movimiento y eso, que está un poco ahora... Y no me acuerdo más gente, bueno, Marcelo era un poco lo que organizaba y todo, ahí estuvo, bueno, la única vez que he conocido a Naomi, o Naomi, creo que se llama así misma Klein, estaba Bifo, ¿quién más había en aquello? Nosotros hablamos, presentamos Indie Media también dentro de esa historia, ¿no? Habría más, bueno, eso. Y entonces fue la Supermani del Mayday, ¿no? Nosotros eran las personas de Indie Media y también arquitectura. ¿Era un poco junto esto? Sí, nosotros, Era un arquitectura poco éramos, sí, junto. sí. No, también fue el Fórum 2004 en esa época de Barcelona, que eso también fue importante. Bueno, hubo la contracumbre del 2002, que vinieron toda esta gente, y había dos... Y entonces, para la contracumbre de 2002, sí es verdad, se montó el Foro Social de Sevilla, que era... intentaba pues evocar el Foro Social de Porto Alegre, ¿no? Y entonces, bueno, como siempre, o aquí en Sevilla siempre hay una tradición, bueno, están los partidos de izquierda... Bueno, fundamentalmente Izquierda Unida, no estaba el PSOE, creo yo, me parece recordar, los sindicatos, sobre todo comisiones y tal, y la lucha entre, yo qué sé, lo mismo que ahora, la nueva política y la vieja política, ¿no? Si lo dominaban los comisiones y Izquierda Unida, o si era horizontal, no sé qué, multitudinario, feminista, ecologista, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces siempre eso estaba así muy tenso. Ahí estaba, por ejemplo, Jesús Lara, era uno de los que lo tuvimos el otro día con él, no sé si se fue, era uno de por Ecologistas en Acción, ahí era muy importante. Luego había un sitio muy importante, bueno, de la microhistoria, ¿no? La Casa de la Paz, que estaba al lado del Pumarejo, muchos activistas del Pumarejo eran de la Casa de la Paz, que eran Mujeres de Negro, Casa de la Paz y Educación por la Paz, algo así. Y casi todas mujeres también, muy guay. Y bueno, que siguen ahí. Juanma Ruiz, de la Casa de la Paz, era otro de los más importantes de Indie Media, por lo menos en Sevilla, ¿no? Y súper currante también.
Y bueno, pues entonces ahí hubo un momento, la verdad que fue muy grande, aunque se suponía que la Mani fue muy empowering, ¿no? También como que la gente... Y fue un nuevo momento de rearticulación, yo creo, de los movimientos en Sevilla, ¿no? De ahí pasamos lo siguiente, nos metimos en lo de Fadallá, que coincidía, en Dimedia no existía todavía en el Foro Social, más bien salió del Foro Social, pero teníamos el centro de medio allí en la Casa del Pumarejo. Luego hicimos, sí, Fadallá, Fadallá era un poquito especializado, vinieron toda esta gente, pero tenía la parte esa un poquillo friki, ¿no? Me estoy un poco perdiendo, ¿no? El Fórum de Barcelona fue muy importante también, como un momento de articulación, hicieron unas cartografías, estábamos como bastante conectados y entonces Madrid era poco, no, bueno, había mucho pensamiento y poca articulación, ¿no? Fórum de Barcelona en 2004. En 2004, ¿no? Entonces ahí... Que no es al mismo tiempo de May Day. May Day en un momento, Fórum de Barcelona en otro. May Day a lo mejor era el 2005, sí. Vale. Pero, por ejemplo, ya ahí fue pues, otras cartografías bastante importantes, sería en 2003. La nuestra era un poco antes, lo que pasa es que a nosotros no nos hacían mucho caso, pero... porque siempre sigue habiendo, ¿sabes?, un cierto centralismo. Y esa fue... que marcaron los conflictos en la ciudad y los conflictos que del fórum, que bueno, que se suponía que era un fórum por la paz, por la no sé qué, no sé cuánto, pero que era a la vez una gran operación especulativa y en la que estaban todas las empresas de armamento. La verdad que hicieron una investigación muy buena. Eso también creo que era de las agencias, o de la misma gente de la agencia, Oriana, Marcelo, Nuria, no me acuerdo quién, bueno, un montón de gente. Y aquello fue bastante... porque prácticamente hicieron fracasar el foro, ¿no? Que se hizo, ¿no? Pero que esa idea de que se habían apropiado en parte además del discurso, ya era una primera operación de apropiarse del discurso de la paz, de la ecología, de no me acuerdo qué más, de la diversidad, tal y cual. Y no, quizás la siguiente parte que estuvimos nosotros pues era ya el May Day, que era como la continuación de eso. Entonces era pues el 1 de mayo, que era la fiesta de los trabajadores, pues hace un 1 de mayo precario, ¿no? En aquella época había un conflicto, por lo menos se planteaba también el conflicto contra el sindicalismo tradicional, ¿no? Como uno de los cómplices del neoliberalismo y de la desarticulación así de la resistencia en el trabajo y tal y cual, ¿no? Entonces la verdad que después de eso nos fuimos al Foro Social de Londres, allí nos reunimos, no sé qué, y decidimos que lo íbamos a hacer en Sevilla. Y entonces pues, cuando empezamos y fue guay, sacamos muchísima más gente que comisiones y tal y cual. Y... ¿Cuál de Sevilla? ¿De 2004? no me acuerdo si fue el 2005 o el 2006. Ah, vale, ok. O el 2006, a lo mejor hemos dado un salto. O 2005, por ahí, ahora lo miramos. 2005 debió ser, porque este libro mío del 2006 hicimos 2 años aquí en Sevilla. Y estaba la Pepa también cantando, es lo que contábamos, ¿no? Que nos vamos a quedar en... Tem um problema. Não, é que vai acabar o cartão. Daqui, deixa eu ver tudo. Achei que foi salvado. Tá durando, a gente não calculou bem os tempos. Oi? Usa outra câmera. Usa outra, tá. Então tá. E aí, então foi em 2006. Ahí me perdí un poco. Luego, claro, me parece que el 2004 es lo de Madrid, ¿no? Entonces, yo 2004 de Madrid, aquí. 2004 no es el atentado de Madrid. Sí, esto fue importante por la cosa de Sí. la mensaje también, ¿no? Por eso, eso. No sé si el mensaje aquel es el que mandaron cuando estaba el que es que no veo yo tanto, pero antes Aznar de Rositas y nosotros no sé qué, hasta la hora en Génova. También hicimos bueno, era muy importante esta época también los hack meetings, ¿no? Y los hack labs, porque claro, los centros de segunda generación que le llamaron, también antes todo la izquierda y los ocuparan en contra de las tecnologías, ¿no? Porque era como pues los americanos y... Entonces, en este momento, la izquierda clásica estaba cuestionando la tecnología. Sí, y digamos todo esta de los contracumbres, de los zapatistas, el movimiento hacker, el movimiento software libre, los hack lab y todo eso, decían que, bueno, que se podía usar las tecnologías de otra manera, ¿no?
Entonces, bueno, eso quizás es un poco un tema importante. Aquí me perdí un poco. Luego, en 2000, entonces, es la... Bueno, no, claro, es muy importante en esta historia así un poco arcaica, el 2003, que es la campaña contra la guerra, o sea, que de Irak, ¿no? Entonces, pues eso, que Estados Unidos ataca a Irak y intenta convencer a los aliados así internacionales, y todo lo que se había organizado del foro social, esa misma plataforma y esa misma movilización sigue la campaña contra la guerra, ¿no? Entonces se hace más dura, pero también es muy importante, ¿no? Y se supone que claro, ahí hay un cambio, por lo menos en la historia canónica, que hasta Rem Koolhaas lo recoge en uno de sus libros, ¿no? La primera manifestación así como súper grande, global y simultánea en todo el mundo, ¿no? Y por ejemplo ahí Sevilla sí fue muy, muy importante, Sevilla, Barcelona y Madrid como siempre, más, bueno, como este periodo. Y entonces, bueno, íbamos un poco entre los procesos, entre las reacciones a cosas y los procesos, esa era un poco la historia, ¿no? Bueno, el Mayday fue bastante, yo creo, importante a nivel de construcción claro, en Indymedia, por ejemplo, en esta primera parte, pues el tema de las migraciones no era muy relevante, entonces yo creo que nosotros, como Indymedia, contribuimos a ponerlo en la agenda, tal, y cuando ganó Zapatero, que fue por aquí, hizo una regularización mogollónica, pero pasó de nada a ser un tema público de debate, ¿no? Es decir, y con la precariedad pues un poco lo mismo, ¿no? A lo mejor los medios, pues bueno, una manifestación y tal, aunque tardábamos 3 meses dedicados a reunirnos con todo el mundo, con los sindicatos, con los colectivos, con no sé qué, no sé cuándo, pero sí contribuyó a conseguir bueno, a esa lectura nueva de cuáles eran los mecanismos de transformación del trabajo y como de control de la gente, y a que fuera parte del debate y del discurso público, ¿no? E aí Claro, hicieron este Mayday en 2005 y fue en Barcelona primero. En Barcelona sería en 2004. 2004 Primero y fue en después... Milán, después fue en Barcelona. Ok, Milán. Después Barcelona, entonces fuimos a verlo a Barcelona y yo creo que el año siguiente fue aquí, Ajá, ok. 2 años aquí y luego otro año fue en Málaga y luego Ok. se perdió un poco. Entonces Sevilla probablemente, 2005-2006 y después 2007 en Málaga, por Sí, ejemplo. el sur, porque se llamaba Mayday Sur, que era como el de Andalucía. Mayday Sur. Claro, el 2004, la casualidad que yo estaba en Madrid también en el 2004, así que mi madre me decía, tú estás en todos los sitios que hay hoy lío, ¿no? Pero otra cosa no me acuerdo qué era, con Pablo estaba, y de pronto pues eso, una bomba tal y cual, no sé qué, o una serie de bombas, ¿no? Y estábamos por la tarde en casa de una colega mía, bueno, de mi novia, que era con un proyecto de cartografía, no sé si estará por aquí también, de cartografía de los movimientos sociales y las redes que nos encargó, que hizo Uniarte y Pensamiento, MACBA y Artelecu, que era una cosa interesante de una asociación de centros periféricos, y Marcelo llevaba una parte contemporánea y nos encargó a nosotros hacer la parte de internet, ¿no? Y de comunicación activista, no sé qué. Y entonces empezaron a llegar los mensajitos, bueno, la historia, ¿no? Y de pronto en la sede del PP, porque el PP decía que había sido ETA, me parece, ¿no? Y bueno, y como se vio luego, era la consecuencia de que el gobierno del PP pues metió a España en la guerra apoyando a Aznar y tal, con las mentiras aquellas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues fue brutal, ¿no? La verdad que es emocionante, ¿no? Me imagino como algunas de las cosas estas de Ben Prarrúa y tal, ¿no? Pero con la intensidad además de las muertes del día anterior y tal y cual, ¿no? Y luego además eran las elecciones justo, entonces las encuestas estaban así igualadas, o incluso parecía que iba a volver a ganar el partido de derecha, y después de aquello, y luego hubo otra mani mega grande también, no sé qué, ya no me acuerdo muy bien, y cambió. Pero bueno, entonces también era todo organizado con esta nueva herramienta, ¿no? Yo tengo por ahí una cartografía que hice por la noche, pues el mensajito, la gente que le había llegado, luego la televisión salía diciendo no hay nadie, no sé qué, y salía en Indymedia que aquello estaba petado, en la convocatoria del día siguiente, no me acuerdo, o sea que fue como una lucha en tiempo real entre la comunicación, claro, también el mensaje del gobierno estaba dando por la tele, y los medios independientes, muy incipientes entonces, y los mensajes de texto estaban diciendo que no, o sea que eso no era lo que había ocurrido, ¿no? Entonces la gente
primero fuimos, bueno, nosotros aparecimos allí como tantos otros, ¿no? A la sede del PP, y luego espontáneamente la gente pues, se fue juntando una marcha a Atocha, que era donde habían sido uno de los sitios de los atentados, pero ¿no? Entonces, bueno, pues era un caso también paradigmático y como, claro, y respecto a lo que nosotros habíamos hecho, más tipo Fadayán, tal, que no, las contracumbres, ¿no? Aquí de pronto fue como más popular, ¿no? O sea, como que ya no era una... Bueno, los anteriores no habían sido de friki, pero además como era en Madrid y los de Madrid dominaban el discurso, pues entonces dijeron, bueno, y era muy importante porque de la dimensión global y como después de la campaña contra la guerra y tal, ¿no? Pues de pronto como se visibilizó ya a nivel de todos los activistas, no solamente de los friki hackers, que había un paradigma nuevo de las redes y de los smart mobs y todo eso, ¿no? Que el libro Smart Mobs pues era de 2002, ¿no? Pero no se lo habían leído, ¿no? Y bueno, quizás esa fue como la emergencia más mainstream de lo que había ocurrido en 99 en Seattle, ¿no? Y desde la interpretación de una cierta vanguardia activista, no sé cómo llamarlo, ¿no? Claro, y luego hay aquí ¿qué pasa? Aquí hay un bache, ¿no? Hasta 2011 que... Porque aquí en 2006 hay Fórum Social, ¿qué hacen aquí en esos fóruns? ¿Alguna cosa? Claro, los foros venían de Porto Alegre, Sí. y entonces empezaron a hacerse por los continentes y tal, ¿no? Y intentaban como Mayday aquí en Sevilla. reflexionar, articularse tal y cual a distintos movimientos y construir una acción y un programa, ¿no? Entonces, ya que está acabando aquí, ¿no? Vamos a hablar de estas consecuencias en 15M. Vamos a intentar hacer una cosa más. Claro, luego aquí hay en algún momento, bueno, luego llega la crisis de 2008, claro, nosotros en 2005, 2006, 2007, o de 2007, de final de 2007, ¿no? Los primeros bancos y tal, ¿no? Pues parecía que era como la abundancia, ¿no? Y que, pues, renta básica, reducción del trabajo, tal, como que había que repartir esa especie de, aunque fuera un proceso de predación, pero de exuberancia, ¿no? Claro, también era la burbuja inmobiliaria, ¿no? Así muy acentuada estos años, ¿no? Entonces, bueno, pues una prosperidad, pues la gente ganando mucho dinero, tal y cual, con lo cual era un poco difícil decir, no, esto es un puto desastre aquí, no sé qué, ¿no? Porque todo el mundo se estaba haciendo, bueno, una gran parte de la sociedad estaba ganando a la vez que se precarizaba y tal cual, pero bueno, había esta... Y entonces, claro, yo creo que entonces la hipótesis era, bueno, pues que la multitud o la gente se tenía que hacer dueño de esos procesos y tal, y no sé qué, y que la producción de la riqueza era colectiva. Aquí de pronto hay una especie de... ¿Ahora qué? ¿No? Porque aquí también había mucha plata de los museos, de financiación de arte para todos estos eventos y tal. Yo pienso también que había Claro. una abundancia de presupuestos para estos eventos, ¿no? Claro, aquí gran parte de estas cosas pues eran bastante precarios, pero eran financiadas por las instituciones culturales. Claro, muchas de las cosas que pasaron aquí, bueno, había una parte más política, pero la parte, por ejemplo, nuestra, de la tecnología, el arte, no sé qué, o las agencias, como hemos comentado, lo que sea, era parte de la espuma de la burbuja, ¿no? Y Los Wikiplazas, una especie de curiosidad, bueno, lo que hablamos también, ¿no? De cómo se legitiman o el sistema, pues dando lugar también a la cierta disidencia y a la crítica y a tal, ¿no? La verdad, nosotros aquí hicimos Wikiplaza y eso, sí, en estos años, ¿no? Pero estoy pensando, claro, ahí quizás, ahora no lo tengo muy en la mente, pero claro,
los conflictos se suavizaron un poco, ¿no? Me parece. ¿No? Nosotros en esta época hicimos, en 2005-2006 ganamos un concurso para remodelar un espacio público aquí en Sevilla muy grande, ¿no? Enfrente de la estación, y luego ahora tendríamos que cruzar esto con el gobierno de Aznar, que cuando gobierna la derecha los conflictos se saltan, y aquí está el gobierno de Zapatero por en medio, ¿no? Que fue del PSOE, y además empezó con unas políticas sociales bastante avanzadas y en un momento de prosperidad, digamos, económica, aunque fuera ficticia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Zapatero hizo una regularización enorme de 700.000, me parece, migrantes, ¿no? Que para España era mucho. Una serie de medidas así bastante progresistas, con lo cual el conflicto también era difícil. No era, bueno, lo que ha ocurrido con PT y eso, ¿no? No es tan fácil hacer conflicto contra un gobierno que es más progresista y que encima determinadas medidas que toma son que han sido reivindicadas por los movimientos sociales, ¿no? Estos temas de género también, pensamiento Claro, intersexual. sí, ¿cuáles eran esas eran las grandes leyes y luego... Bueno, entonces ahí la crisis. Entonces y- viene la crisis, bueno, nosotros aquí hacíamos esto, la de Wikiplaza, tal y cual, bueno, y antes de Wikiplaza hicimos cosas bastante parecidas, y, y aquí entramos en depresión, supongo yo, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, aquí, nuestra cooperativa nos fuimos de alguna manera profesionalizando, y aquí nos arruinamos. Plah. Junto con la crisis. En 2009, por ahí, ¿no? Porque participamos en una bienal que fue un poco polémica, además los movimientos no lo compartieron. ¿Cómo no. se llama cooperativa? WWB. ¿Doble? W, Ah, W, B, que era como We Were Building, sí. Sociedad Cooperativa Andaluza, pero... ok. Quizás nosotros, ¿sabes? Aparte que nos arruinamos, pues empieza a profesionalizarte un poco como artista o como profesor. Yo también empezaría... ¿Pablo se fue o no? Pablo fue Ahora a sí hacer iría maestría también. por aquí, ¿no? Ah, Y entonces a nosotros nos cogió el 15M un poco fuera. Pero en Madrid pasaba estes labos, 1, 2, 3, enquanto isso, sim ou não? Traficantes também produzindo. Eu penso que Madrid Traficantes, empieza sí. a dominar un poco esta escena, ¿no? El Labo 3 por aquí, ¿no? Sí, está aquí 1, aquí a 3. Y el 1 es más. Yo el 1 no lo conocí, el Labo 3 no. Claro, ahí están Dani Vázquez y todo esto que son, bueno, que eran que luego estos sí que estuvieron en el principio de 15M, ¿no? De alguna manera nosotros nos profesionalizamos un poco como artistas y eso, y quizás los conflictos también, claro, es que esto fue un subidón, ¿no? Y aquí pues seguimos haciendo trabajo conceptual y político, pero el nivel de conflicto, digamos que aquí parecía que el mundo iba a cambiar, con Seattle, no sé qué, no sé cuánto, parecía que la revolución estaba allí, ¿no? Y entonces, aunque siguieron los conflictos, había una especie de bajona, porque a la vez pues, la peña estaba aquí, por la pasta, supongo. Pero tal vez un poco de organización, como estamos diciendo, los labos, traficantes del sueño y otras cosas un poco más organizadas, ¿no? Sí, tenéis que hablar con otra gente, sí. Não, um evento importante aí também é o atentado de Nova York, não? De 2001. En 2001, É um evento que cambiou tudo para Claro. a segurança, os aeroportos e tudo. Sí. Exactamente, que ese era el Giuliani por un lado en Génova y, Sí, y Giuliani. el 9/11, ¿no? Sí. Yo creo que estábamos en 9/11, sí, bueno, lo típico, todo el mundo que dice que sabía dónde estaba, pero nosotros nos habíamos subido a los árboles en la Alameda y habíamos hecho ahí una acción ahí súper buena y no sé qué, no sé cuánto. Entonces estábamos en un bar en el Hércules, un bar cerca del mercado donde estábamos ayer,
comunicados, no sé quién estaba, David Gómez desde luego, pero no me acuerdo quién estaba, no, mañana verás tú en la tele, no sé qué, y ahora vemos en el bar de enfrente, hostia, llega alguien, hostia, una película, ¿no? Bueno, igual que todo el mundo, ¿no? Claro, ya durante los siguientes no sé cuántos meses nadie más habló de aquello, ¿no? Nada más que de aquello, ¿no? Y claro, toda esta sorpresa un poco y el sistema también se armó, ¿no? Contra... Supongo que si hay un... Bueno, tendríamos que volver con esto podemos volver a pensar, bueno, vosotros sois el que estáis pensando, ¿no? Y entonces, bueno, a mí particularmente el 15M me parecía guay, pero alguna vez iría, pero bueno, era como, a ver qué hacen ahora los jóvenes, ¿no? Pero entonces David Vázquez estaba ahí, que es un hacker. Javier Toré estaba ahí. De este grupo, más o menos de Málaga, ¿cuántas personas estaban ahí interesantes? Bueno, en Sevilla estaban gente nueva, me parece, y Dani Vázquez estaba en Madrid, y el Toré no sé si estaba en Madrid o luego se fue, estaba en Barcelona, creo. Y entonces fueron igual eso sabéis mejor, ¿no? Que yo, pero hubo una convocatoria sí, pero claro, la verdad que también, ¿no? Como convocatoria había 200.000, ¿no? Entonces había un cierto agotamiento, ¿no? Y de pronto, bueno, estaban los de Sin Futuro, sí, se fue generando otra, supongo que cuando lo lees desde atrás, parece que, pero cuando lo lees en un momento, pues hay quien acierta y quien no, y bueno, y realmente pues puede... Y eso se lo saben mejor ellos, ¿no? Pero sí, bueno, el mito es eso, ¿no? Que el Dani abrió una cuenta de Twitter y dijeron que había que quedar, cuando los quisieron echar y no se fueron, dijeron hay que quedarse esta noche y tal, y hay que montar esto y sacaron la cuenta y tal y cual, ¿no? Y realmente pues empezó a escalar. Y bueno, y también había muchos activistas de este ciclo, ¿no? Pero también había sobre todo había muchísima gente nueva, con muy poca cultura política hasta entonces, que aprendieron allí, ¿no? Entonces tenía esa cosa del descubrimiento maravilloso. Y las tecnologías que aquí eran experimentación, aquí era una plataforma efectiva. Y esa pasaje de Indie Media a Facebook y a Twitter también. Claro, ¿no? Ahí también eso era un poco... Porque aquí nosotros intentábamos siempre tener una soberanía tecnológica y nuestros propios servidores y nuestro propio código y tal y cual. Y aquí surge ese tema de tecnopolíticas que es utilizar Facebook y todo que es del Esta capital. pasaje de media táctica hasta hacia tecnopolítica, ¿no? Que eso me interesa también. Estaba pensando eso ahora. Claro, aquí estaba también todo la primavera árabe, ¿no? O sea que es un poco... Claro. Es lo que, aquí en 2011 también. es lo que hace que pienso yo que se quiera reproducir eso, ¿no? Así que primero es... Sí, pero en Cairo. Primavera Árabe, este chico de Google era lo más importante que utilizaba las fuentes de Twitter y tal. Pero que eso luego se ha sabido mejor ahora, ¿no? Primero, luego Libia, luego, ¿no? Luego Túnez, perdón, luego no sé qué, ¿no? Entonces había esa expectativa de que podía volver a pasar otra cosa, ¿no? Yo no me lo sé, eso se lo sabe OCK muy bien, ¿no? Bueno, y Torres, desde luego, ¿no? Lo del 15M, ellos son los que lo han estado y han estudiado, ¿no? Y en ese periodo me imagino que hay un montón de trabajos, ¿no? Lo que supongo que será lo interesante que ve que es la novedad y que es la acumulación, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la acumulación se produce sin saberlo, ¿no? Porque casi todos los activistas del 15M se creen que ellos han inventado la revolución y las tecnologías y no sé qué, pero tú ves que son algunas cosas se habían hecho antes, ¿no? Pero igualmente nosotros estábamos haciendo cosas de los 80 y de los 60, ¿no? Y te llegan los activistas de los 60 y te va a contar, ¿no? Y entonces, eso por ejemplo Santi y Barber y esto sí que les preocupa y han trabajado mucho, bueno, y parte de este proyecto del archivo, ¿no? O este libro... bueno,
bueno, y tantas cosas, es como esa idea de acumular el conocimiento y la experiencia y los palos de los movimientos sociales, ¿no? Este libro, lo divertido que tiene, bueno, está un poco, no sé si está muy bonito, pero que teníamos, vamos, lo escribí yo, pero el esfuerzo este de escribir muy a la vez que sucedían las cosas, ¿no? Un poco, porque también nos preocupaba la idea de construir una manera diferente de expresarse, una palabra nueva, ¿no? Y no tanto paradigmas científicos de las ciencias sociales, sino más bien la literatura de, qué sé yo, de Kerouac o de Ken Kesey, no sé, cosas que me interesaban a mí más, o Artaud, ¿no? Es decir, como una máquina de, bueno, de Deleuze y Guattari, ¿no? Una máquina de transformarte, no de cuadricular lo que ha ocurrido, ¿no? Pues más o menos Éxito Touré es el único fan de este libro, creo. ¿Cómo se llama el libro? Este se llama El devenir cyborg, sí. Pero es muy interesante porque Javier Toré empieza su libro hablando de 15M, agradeciendo que... Sí, que nosotros, bueno, aprendimos juntos, ¿no? Sí, que entonces hay una conexión ahí porque Javier Toré es una de las personas que más registró estas tecnopolíticas en 15M. Sí, sin duda, ¿no? Y bueno, y Dani Vázquez también estuvo en las primeras cosas que nosotros hicimos, ¿no? Y nosotros estuvimos en el Labo en los primeros streaming, y vamos, Pablo sobre todo, ¿no? Sí, como lo que te decía de Lisa Ficción y Abby Hoffman, ¿no? Pues resulta que han trabajado, no sé qué, y a lo mejor la mayor parte de la gente que está en ese movimiento no es consciente de esa conexión, pero hay algunos que sí, ¿no? Y yo creo que en 15M también fue interesante que no es muy frecuente, ¿no? Que los activistas viejos se quedaron un poco bueno, viejos de 30 o de 40, ¿no? Se quedaron en un segundo plano, ¿no? Porque normalmente tú vas a bueno, con lo que fuimos ayer, ¿no? Muy interesante y tal, pero estaban los mismos activistas de 70 años de la transición y del no sé qué, que el más joven era Juan, que era casi 60 años o casi 60 años, ¿no? Y en el 15M yo creo que, bueno, había aquí una sensación de derrota, tal y cual, yo creo, ¿no? Entonces, claro, al final había muchos activistas de partidos, de partidos no sé qué, de los movimientos sociales que venían de antes, pero el protagonismo lo tuvieron más la gente más joven y muy despolitizada, bueno, que hasta entonces había estado despolitizada, ¿no? Y que prácticamente pues estaban sorprendidos que el mundo era una mierda, ¿no? Y pensaban, hasta entonces habían pensado que era todo maravilloso, ¿no? No sé. Bueno, y luego estaban los activistas de verdad, pero no fue un movimiento dominado me parece a mí, por los activistas antiguos, sino más bien estaban ahí entre fascinados y ayudando, intentando componerse con esa gente y ver también que, bueno, esa generación nueva que iba a hacer, ¿no? Porque yo creo que había así una sensación bueno, como que esto se había agotado, ¿no? Y de pronto, ¡guau! ¿No? Y a mí me pareció eso bonito, ¿no? Vamos, y que también quizás por eso yo no iba en ese sentido de decir, bueno, a ver qué hacen esta gente, ¿no? Nosotros nos hemos pasado bien, pero no hemos conseguido casi nada, ¿no? Pero aquí las plataformas son masivas, ¿no? Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, son plataformas masivas de comunicación. Aquí había grupos que estaban experimentando tecnología con software libre, que no es masivo, que es difícil de accesar, de tener en sus ordenadores. Entonces, ahora que estamos hablando, para mí está... Sí, por otro lado, Toré y otros hablan de movimientos sociales, por la primera vez que yo he visto de movimientos sociales de código abierto, para proponer otro tipo de movimiento social que no es lo clásico de afiliación. ¿Qué es esto? Porque aquí ya era un poco, ¿no? Pero ahora más con 15M, que no hay un grupo como Indie Media, como, no sé... Pero los códigos son cerrados. Sí, hay una contradicción ahí. Sí, porque los movimientos se crían y copian y se hace otro, y ¿sabes? Se distribuyen como la idea de Partido X, era esa, ¿no? De Partido X. Yo veo ahora mismo como un prototipo muy de, no sé si de ciencia o qué, pero eran como prototipos que se usaban, veían cosas, bueno, que intentaban tener durabilidad, pero que el que se acabase y tal tampoco era y sí que había por lo menos una cierta acumulación tanto de infraestructura como de conocimientos, de herramientas y de las redes que se iban formando, ¿no?
Pero quizá, bueno, lo que le dicen, ¿no? Que era muy un poquito artista, friki Muy vanguardia, ¿sí? o sí, porque también toda la parte esta de, qué sé yo, de Negri, Lazarato, no sé qué, Bifo también es muy... Lo que tú dices, ¿no? Que Barcelona en Común se llama Barcelona en Común, pero parece que salvo 3 o 4 hadas y no sé qué, vamos, por ejemplo, el debate del común no está presente, pero no sé, sin Toré explicitarlo, dice, ¿no? Sí, yo hemos pregunté cambiado. para Toré en un evento que estábamos y Toré dice, yo pregunté por streaming, el común de Barcelona en Común, ¿qué pasaba? Si estaba ahí como una pauta, dice no. Pero bueno, está Marcelo Espósito, que es uno de los principales intelectuales de este movimiento, Ada, que yo creo que es una de las o sea, que aparte de ser una persona que está en la calle, es una intelectual, y otra gente que yo no conozco tanto, pero bueno, Raimundo Viejo, ¿no? Igual que ellos tres, que son los que yo conozco un poco más, bueno, Toré, por supuesto, pues habrá otros 30, 40 personas, ¿no?